La flora y fauna del bosque atlántico están en riesgo de extinción, advierten científicos. El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica reconoce el proyecto Construyendo la Paz a través del cine. Pánico, trastorno inesperado y complejo que puede llegar a ser totalmente discapacitante, señalan expertos. El Museo Memoria y Tolerancia recibe en la Ciudad de México nueva exposición temporal LGBT, Identidad, Amor y Sexualidad. Y les recomendamos no perder de vista el tema que presenta la cápsula que les tenemos preparada en esta emisión. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Javier Blancas. Y yo soy Camila Miranda y los saludamos una vez más desde Horizonte Iberoamericano. Aquí tocaremos los temas más relevantes de salud, medio ambiente, tecnología, educación y cultura. ¡Empezamos! Oye Javier, ¿sabías que el cuidado del medio ambiente va de la mano con la ciencia? Así es, Cami. La ciencia es la que debe marcar la pauta en el tipo de acciones que se necesitan. ¿Qué te parece si vemos la siguiente nota que nos habla sobre la deforestación en Sudamérica? Un total de 96 científicos alertó de los peligros que corren la fauna y la flora del bosque atlántico, el segundo sistema forestal más diverso de Sudamérica después del Amazonas, en un estudio publicado en la revista especializada Ecology. Los autores de este proyecto reunieron datos sobre la masa corporal y los atributos reproductivos de casi 40.000 individuos de 279 especies diferentes de mamíferos y de 388 otras especies. Abarcando la costa atlántica de Brasil, en el este de Paraguay y Argentina, el bosque atlántico una vez cubrió cerca de 1.200 kilómetros cuadrados de hábitat, del que hoy queda solo entre 8 y 12% por la deforestación. La deforestación representa una amenaza sustancial para las especies de plantas y animales nativas de la región y para los mamíferos en particular. La pérdida de hábitat es el principal factor de extinción, apuntó Noé de la Sancha, coautor del artículo e investigador en el Museo Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Los científicos se preocupan porque las especies de esa zona desaparecen a un ritmo más rápido de lo que pueden ser estudiadas. Este documento es un paso crítico y urgente en la dirección correcta, ya que proporciona a los científicos múltiples herramientas de investigación a medida que los hábitats de la mata atlántica continúan disminuyendo, sentenció Fernando Goncalves, autor principal y estudiante graduado en la Universidad Estatal de Sao Paulo, ubicada en esa ciudad de Brasil. Los investigadores buscan que las autoridades protejan la pequeña parte del hábitat del bosque atlántico que aún existe para salvar a las especies que viven allí, poder continuar sus estudios y aprender más sobre el impacto de factores como el cambio climático y la actividad humana. De la Sancha dijo que espera que este documento, además de servir como un recurso para colegas científicos, resalte la importancia de las especies de mamíferos para el ecosistema de la mata atlántica. El cine es un elemento con mucho potencial de transformación social y nosotros los jóvenes le damos este enfoque. Sobre esto tenemos la siguiente información. El programa cultural de intercambio y movilidad juvenil llamado Travesías, que lleva a cabo el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, OIG, ha seleccionado a la Fundación Panameña Contrapeso como una de las 14 organizaciones que pasarán a la fase de movilidad con su proyecto Construyendo la Paz a través del cine en Ciudad de Colón, Panamá y Ciudad de México. La organización sin fines de lucro, conformada por jóvenes colonenses como agrupación juvenil iberoamericana que trabaja por el desarrollo y cambio social de la región a través del cine, fue escogida entre más de 200 grupos postulados. En busca de disminuir el estigma del que son víctimas niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas de altos índices de violencia de ambas ciudades, se realizarán 2 cortometrajes documentales, detalla un comunicado de Contrapeso. Esta iniciativa utiliza el cine como herramienta de transformación social, incentivando la participación ciudadana y el trabajo colaborativo. El OIG
cree firmemente que la implementación de este proyecto en la ciudad de Colón y Ciudad de México supondrá una excelente oportunidad para impulsar y visibilizar en toda Iberoamérica la innovación cultural juvenil que las y los jóvenes colonenses están impulsando. La Fundación Contrapeso fue establecida el 19 de noviembre de 2015. Se trata de una fundación que utiliza el séptimo arte como una herramienta de pedagogía alternativa de participación y prevención, fortaleciendo en las personas la identidad comunitaria y sus capacidades de análisis, observación e interpretación del entorno social. Según detalla el colectivo, los conocimientos que imparten ofrecen a los colonenses espacios culturales y educativos a través del cine para la construcción de la paz, atacando directamente la incidencia de la pobreza, desarrollando las capacidades para la vida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Contrapeso cuenta con el programa de exhibición de películas, el programa educativo y el programa de voluntariado, a través de los cuales se realizan cine, foros, una muestra internacional de cine sobre la población afrodescendiente, talleres, conferencias y la entrega de becas para que jóvenes cineastas emergentes puedan participar de espacios de formación cinematográficos nacionales e internacionales, asegura la propia organización. También Contrapeso ha producido 3 cortometrajes documentales sobre derechos humanos en Colón, siendo estos seleccionados en espacios de exhibición como el Festival Internacional de Cine Ícaro de Guatemala, Festival de Cine de la Amazonía de Brasil y el Festival Internacional de Cine del Socorro en Colombia. Julián de Narváez es un ilustrador colombiano y es uno de los jóvenes valores en materia de diseño gráfico. Echemos un vistazo a su trayectoria en el siguiente perfil. Nacido en Bogotá, la capital colombiana, en 1977, Julián de Narváez se abre paso en el mundo de las artes gráficas a nivel internacional. Su talento, aunado a su título como diseñador gráfico, obtenido en su natal Colombia, más un diplomado en creación de diseño web y su especialización en medios y tecnologías para la producción pictórica, cursada en Argentina, son las armas con las que desarrolla su labor, por la cual cada vez es más reconocido. A partir de 2002, su trabajo se ha publicado en diferentes medios editoriales en Colombia. Actualmente colabora desarrollando sus propuestas gráficas con diferentes editoriales y agencias de diseño de Colombia, Inglaterra y Estados Unidos, país donde radica. Entre algunos reconocimientos a su trabajo se encuentran el premio al primer Salón Nacional de Ilustradores realizado por la Cámara Colombiana del Libro en 2008 y una mención de honor Latino Book Awards 2012 Book Expo América Estados Unidos. De Narváez ha desarrollado su propio lenguaje visual, al que considera como un puente entre la ilustración tradicional y los gráficos contemporáneos. En sus obras abundan los simbolismos y sus enigmáticos personajes, que suelen mostrarse como meros espectadores de las situaciones, pero a la vez como protagonistas de las mismas, rasgo que hace de su gráfica algo inquietante. Los colores que usa, las referencias a los juguetes de infancia y la fantasía que incorpora son aspectos que marcan su estilo. La filosofía de Julián de Narváez al abordar un desafío es que no importa cuál sea el proyecto, siempre hay espacio para darle un carácter único. ¿Saben cuáles son las diferencias entre miedo, pánico y trastorno de pánico? Pues la siguiente información nos lo dirá. Según el National Institute of Mental Health de Estados Unidos, el trastorno de pánico o angustia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo, acompañados por síntomas físicos que pueden incluir dolor en el pecho, palpitaciones cardíacas que las personas refieren como vuelcos en el corazón, falta de aire, mareos, angustia o molestia abdominal, además de sudoración, sensación de desmayo, sensación de frío o calor. En este trastorno, los episodios sucesivos de terror aparecen acompañados de cambios en el comportamiento del individuo y de una preocupación continua porque se produzcan nuevos ataques de pánico. De acuerdo con el doctor Omar Minaya, médico psicogeriatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la palabra pánico es la expresión para describir el miedo intenso, pero en el caso de un ataque de pánico, la experiencia es tan repentina, inesperada e involuntaria
que generalmente remite a la formación de fantasías de muerte inminente. El trastorno de pánico está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Este es un padecimiento muy discapacitante. Puede tener un curso crónico y aunque hay personas que nunca presentan una sola crisis, muchos pacientes pueden tener recaídas, incluso después de un buen tratamiento y de haber sido dados de alta médica. Cuando una persona presenta 2 o más crisis de angustia en un mes, es cuando lo tipificamos como trastorno, señaló el especialista. En México, este trastorno es frecuente. De acuerdo con estudios realizados en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se observó que entre la población mexicana, los trastornos de ansiedad son muy prevalentes, incluso por encima de los trastornos del afecto y por alcohol. De acuerdo con Patricia Campos Coy, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, la prevalencia en México es de 1.1% en hombres y 2.5% en mujeres. Aunque pareciera poco, esto representa un gran número de personas que padecen este tipo de trastornos. Es diferente si alguien tiene miedo a subirse a un avión o a la lluvia, porque ahí puedes presentar una crisis de ansiedad, pero al alejarse de ese estímulo no se presenta el problema. Por el contrario, en el trastorno de pánico, se presentan de forma inesperada, sin importar dónde estés, detalla la doctora Campos. De forma general, las mujeres llegan a presentar casi 2 veces más este tipo de trastorno que los hombres. Según explica el doctor Minaya, la razón puede estar ligada al metabolismo de la noradrenalina y la adrenalina y que tiene que ver con alguna vulnerabilidad genética. Sin embargo, aunque no hay un único gen implicado en esta enfermedad, es importante mencionar que se ha estimado una tasa de heredabilidad de 30 a 40%. Para el tratamiento de este trastorno, se emplean fármacos y técnicas de respiración que ayudan a controlar los ataques, además de la terapia psicológica. Soy Luis Sandoval, soy fotógrafo. Creo que lo que importa en una cámara, vaya, la cámara puede ser la 1000, 3000, la 5000, 4000, lo que quieras. Pero los objetivos es al fin y al cabo por donde entra la luz. Entonces es donde más tienes que invertir. Y realmente es que los objetivos fijos no son caros. O sea, vaya, no es así como doy un discurso para después hacer otra cosa. Yo trabajo con puros objetivos fijos, porque al fin y al cabo están especializados en una distancia focal. Lo que sucede es que en cuanto a psicología, el angular te hace sentir como esta puerta, ¿no? Como si estuvieras viendo. Yo con un angular los estoy viendo ustedes, estoy viendo los planos. El telefoto lo que hace es que me aplana la imagen. Entonces, psicológicamente, aunque te está acercando el telefoto, te aleja del sujeto psicológicamente, porque aplanas el fondo. El angular, al contrario, lo que hace es que como es tan amplio, te da esa información, porque si yo con un 24 aquí le puedo ver esta línea del piso, ver la cámara, verte a ti y verlos a todos ustedes, quizás ver un cachito de precioso que dice fue Zacatlán. Lo que sucede es, o la diferencia de utilizar un objetivo fijo a un objetivo multiusos, que radica en eso, en que tú tienes que ir y venir. Tú te tienes que mover y eso te da la sensación de estar dentro de la acción. Que tienes un objetivo en donde te pones en un solo espacio y entonces vas y vienes con el objetivo. Cuando tú vas, incluso discursivamente, se convierte en este ir hacia allá, ¿no? En el meterte, lo que decía Robert Capa, ¿no? De estar cerca, pero no cerca físicamente, sino cerca de la historia. El estar metido, vaya, en la historia. A eso se refería Robert Capa, no con la cercanía física, aunque también es parte de. Cuando empiezas a educar tu mente y tu técnica, tu cerebro ya inconscientemente empieza a componer, empieza a ver los elementos que están acomodados de tal manera y es aquí, pum. Es eso. No es que diga, ay, es que esa persona me molesta o no me molesta, o la quiero meter o no quiero desinformación. Tiene mucho que ver con composición. Decía Enrique Bresson, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Te sale o no? Eso es una foto. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Te sale o no te sale? No hay más. Cuando él hablaba del image a la suavet, ¿no? Imágenes hurtadillas y del instante decisivo que era sí, no, sí, no, sí, no, sí.
Y entonces, ¿lo tenías o no lo tenías? Es como estar con el sniper buscando a alguien, ¿no? Entonces, ¿te sale o no te sale? Entonces llega el momento único, irrepetible, que no va a volver jamás, donde lo tienes. Y tus estudios o tus años de estudio, la vida de un fotógrafo se resumen en esa fracción de segundo. Ajá. Entonces, si no estudiaste lo suficiente, pues la vas a perder. Pero si llevas toda la vida preparándote para ese instante, cuando ese instante llegue te va a agarrar preparado. Entonces vas a tener la foto de tu vida. Pues es que hay que leer mucho, hay que ver mucho arte. Todo fotógrafo debe tener su pintor favorito, porque de ahí sacas muchas ideas. Siqueiros, Picasso, Dalí. Hay que ver mucho arte, porque eso es lo que hace que tu discurso que sea maduro, que tenga esa posibilidad de contar una historia, porque tú ya estás preparado. El ejemplo que les decía, ¿no? Si me pongo a hablar en chino, pues no me van a entender porque no te entienden el idioma. Es lo mismo con el arte. Si no la conoces, pues no te va a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Llegas a un museo, ves la obra, no la entiendes y vas a buscar la respuesta a la cédula. Y la cédula nada más dice el nombre del autor, el nombre de la pieza y la fecha. Y dices, no la entendí. Porque no estás hablando el idioma del arte, ¿no? Entonces, el trabajo constante y la repetición una y otra y otra. Y empezar a hacer series. Ajá, el empezar a decir, hoy voy a hacer una serie de fotos y con lo más sencillo, los zapatos de mis amigos. Los zapatos de mis amigos. Y mañana una foto de ojos. Y empezar a trabajar de esta manera para ir hilando y que cuando tengas un portafolio no presentes de chile, mole y manteca. Al principio ese es el problema que tenemos. Que decimos, bueno, voy a buscar chamba de lo que sea, ¿no? A ver de qué hay. Y no terminas especializándote, ¿no? Entonces eso es vital para poder conseguir una chamba, la especialización, y eso solo lo consigues continuando con tu proceso de aprendizaje. El respeto a la diversidad sexual es un aspecto que poco a poco comienza a tomar la importancia que debe, y en la capital mexicana recién abrió una exposición que nos permitirá conocer y entender más a este sector de la sociedad. El Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en el centro de la Ciudad de México, alberga una nueva exposición temporal, LGBT, Identidad, Amor y Sexualidad, la cual tiene el objetivo de sensibilizar y generar una mayor conciencia pública acerca de la riqueza de la diversidad, el entendimiento de género y orientación sexual, además de promover una convivencia armónica con las diferencias existentes en los seres humanos, buscando erradicar la discriminación que vulnera nuestras garantías individuales. El Museo Memoria y Tolerancia se suma a los proyectos de la sociedad civil a través de 6 salas e instalaciones que integran la muestra, en un llamado para luchar contra los prejuicios, resolver las necesidades físicas y afectivas de la comunidad y proponer la educación, conciencia, empatía y respeto como vías para lograrlo. Linda Atach, directora de exposiciones temporales del museo, y el activista y periodista Alejandro Brito Lemos son los curadores de esta exposición colectiva, resultado de varios años de investigación que visibilizará a los principales grupos de la comunidad LGBT-TTI vulnerados en nuestro país. Participan destacados artistas como la surcoreana Jung Mi-jun en la sala Identidades, un espacio para reflexionar sobre el género y sus estereotipos mediante recursos como el color rosa y azul ligados a la identificación del género en el imaginario colectivo. En esta sección se cuestionarán y aclararán asuntos sobre identidad y diversidad sexual con el sustento de estudios científicos, antropológicos y sociales. La pieza interactiva de la muestra se encontrará en la autodefinición, el proceso más difícil, que busca generar empatía entre los visitantes mediante una aproximación al proceso de autodefinición de una persona de la comunidad LGBT-TTI, con todo lo que implica emocional, física, psicológica y anímicamente, además de compartir testimonios sobre el papel esencial que tienen familia y sociedad en el proceso. ¿Qué se encuentra al salir del closet? Representa la forma coloquial en que la comunidad se reconoce y acepta en un concepto de denuncia a la intolerancia y los vacíos sociales y legales para este grupo. Participa Lorena Wolfer, mostrando la diversidad familiar que integra el México contemporáneo.
Por su parte, La Lucha rememora el camino que la sociedad civil ha recorrido para luchar por la diversidad en México y el mundo, tanto logros como retrocesos. Y para revitalizar la reflexión a partir de las respuestas de la sociedad civil, el ámbito empresarial, educativo, gubernamental y del entretenimiento, la diversidad sexual de hoy resaltará los éxitos obtenidos en términos de ley y sociedad nacional e internacional. Por último, Las tareas pendientes es una instalación que invita a los visitantes a ser agentes de cambio. Con una adecuación multidisciplinaria e interactiva, el público podrá ver el panorama de discriminación que viven las personas LGBTTI. Vivimos tiempos de apertura. El concepto mismo de libertad se ha transformado. Aprovechemos esta coyuntura para alejarnos de los discursos de odio y volvernos más conscientes, amigables y solidarios, más amantes de la diversa naturaleza humana, a la cual todos pertenecemos, independientemente de nuestra identidad sexual y nuestras maneras de expresarla y vivirla, afirma Linda Attach. Además, en el marco de la exposición y por primera vez en un museo de la Ciudad de México, se abrirá el baño neutro para todos los géneros, una acción que promueve una inclusión justa. La exposición LGBT, Identidad, Amor y Sexualidad permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Para más información, se puede visitar la web mit.org.mx. Yo soy Gina Zabludowski-Cooper, soy profesora investigadora de tiempo completo desde hace muchos años en la UNAM, soy socióloga y empecé a trabajar en la UNAM aquí en Acatlán. Es un libro que le ha ido bien, es decir, salió hace unos 5 años, después de 2 años se reimprimió y ahora salió una versión que incluye una tercera parte más. Este autor es sumamente importante, es un autor que no tuvo el debido reconocimiento, es un autor que escribió sus obras principales, El proceso de civilización y la sociedad cortesana, en los años 30 y 40 del siglo pasado, pero debido a su propia biografía no tuvo el debido reconocimiento por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y él era un autor judío-alemán, y resulta sumamente importante para estudiar una diversidad de ámbitos, desde la globalización hasta las relaciones de género, hasta las cuestiones que tienen que ver con sociología y deporte. Para la sociedad actual, creo que es muy importante que él llama a la importancia de la civilización entendida como autocontrol. Es decir, en el proceso de civilización, los seres humanos aprenden a autocontrolar sus emociones para poder vivir en sociedad. Y ahora lo que estamos viendo con todas estas nuevas formas de hacer política es que este control de las emociones no se respeta y se vale todo, ¿no? Entonces es un autor que al hacer este énfasis en las emociones, en la cuestión de género, en la cuestión de incluir, por ejemplo, tiene un libro también sobre la música que se llama Mozart, Sociología de un genio. Entonces es un autor que abre a una diversidad de perspectivas que resultan muy útiles para la sociología y en que la sociología no se ha fijado mucho. Por ejemplo, a la hora de ser política son importantes las formas de comportarse, los hábitos, cómo se saluda a la gente, una serie de cuestiones y modales que a veces no se toman en cuenta para el análisis de la política, ¿no? La importancia del control y del autocontrol social son pautas que nos permiten tener una vida de respeto y respetar. Yo creo que el énfasis en las formas a la hora de ser política es muy importante. Y por eso, más allá de las ideas y de los propósitos de Trump, lo que a mí me tiene muy preocupada es la forma de hacer política. Como se dice en política, el forma es fondo. Y entonces el impacto que esto tiene culturalmente es inmenso. O sea, si se vale denigrar, si se vale bulear, si se vale denigrar al prójimo, si se vale
ser discriminador, si se vale usar ese lenguaje, eso tiene un impacto en la cultura, porque entonces todos podemos usar ese lenguaje. ¿Cómo se le puede decir a los niños que se autocontengan en la escuela? ¿Cómo se les puede decir que no insulten a los demás? ¿Cómo se puede decir que respeten al otro? Entonces yo creo que ahora más que nunca, o sea, nosotros tenemos que poner énfasis en la importancia de las formas, porque tenemos que rescatar lo que es ser civilizado, ¿no? Elías habla paralelamente de procesos de civilización, de procesos civilizatorios que tienen que ver con la centralización de los estados-nación y con el autocontrol como formas de relacionarnos. O sea, podemos ser a lo mejor profundamente racistas en el interior, pero o sea, yo no dudo que hay gente profundamente racista, pero es importante que esa gente sepa que para vivir en sociedad se tiene que autocontrolar. Y en el momento en que eso se destapa y se vale todo, puede ser muy grave. Entonces habla de procesos civilizatorios y de procesos descivilizatorios, como fue el proceso del nazismo, como fue el proceso de la pérdida del poder central, como fue el proceso. Entonces podríamos decir que estamos viviendo rasgos de un proceso descivilizatorio, ¿no? En cierto sentido. Javi, se nos acabó el tiempo. Sí, pero no podemos irnos sin antes invitarlos a nuestras redes sociales o escríbanos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Pero ¿qué te parece si antes los dejamos viendo el siguiente collage que trata sobre un baile típico de Uruguay, llamado el pericón? Vamos a verlo.